Buenos días con todos. En esta oportunidad, como parte del programa de Telesalud, vamos a hablar sobre la depresión en adultos mayores. Me presento, mi nombre es Yesenia Salazar Saavedra, soy médico residente de segundo año de psiquiatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y empezamos con definir a los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores son aquellas personas que tienen, en este caso, de 60 a más años. Entonces, acá podemos observar una serie de gráficas importantes. En este caso, al lado izquierdo tenemos una pirámide de la población de 1950 y una pirámide de la población en 2022, a la mitad del 2022. Podemos observar que en 1950 esta pirámide tenía una mayor cantidad de personas entre 0 a 4 años y esa cantidad de personas, esta población, esta proporción de la población iba disminuyendo, ¿no? Es decir, los adultos mayores pues estaban en una menor cantidad, ¿no? A comparación ahora de la pirámide de la población en el 2022, que tenemos pues que esta proporción ya se está volviendo pues mayor, ¿no? Hay un incremento y eso puede deberse a una transición demográfica, a un incremento de la esperanza de vida y esto ha favorecido pues al aumento de población de estas personas de más de 60 años, ¿no? Y al lado derecho tenemos una gráfica de la fuente del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, al primer trimestre de este año, que muestra que el 39.2% de los hogares del país está conformada por al menos un adulto mayor, ¿no? Y es una gran proporción, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Y bueno, como acá puedo mostrarles, en el 2017 hasta la actualidad el porcentaje de adultos mayores era de 12% y se calcula que en el 2050 esta cantidad se va a duplicar, ¿no?, a un 22%, ¿no? Influye mucho también los problemas físicos y mentales del adulto mayor. Hay que tener en cuenta que mientras más edad uno tiene, padece de diversas condiciones. Cuando estas personas tienen una enfermedad determinada, no reconocen estos problemas y tampoco a veces reconocen los problemas de salud mental, ¿no? Sigue siendo un estigma las enfermedades mentales, por lo tanto a veces o no lo reconocen o lo niegan, ¿no? Y bueno, a veces estos problemas pues no son diagnosticados a tiempo o son subdiagnosticados, ¿no? Nosotros tenemos en el Perú, bueno, y a nivel también mundial, un porcentaje de un 20% de enfermedades mentales, pero del 14.2% consisten en la enfermedad, bueno, en este caso en el trastorno de la depresión, en un trastorno depresivo, que muchas veces no tenemos en cuenta estos valores, ¿no? Sin embargo, pues también es un gran porcentaje, es una gran cantidad que hay que tener en cuenta. Y ahora, ¿qué es la depresión en los adultos mayores, no? Es una causa seria y frecuente de sufrimiento emocional en las personas de 60 más años, ¿no? Y es un problema significativo, es muy importante en la salud pública, tanto como para los pacientes, para las personas adultas mayores, como para sus familiares y sus cuidadores. Entonces, ¿qué factores de riesgo nosotros podemos encontrar en estas personas adultas mayores, ¿no?, para diagnosticar la depresión? Hay que tener en cuenta el sexo femenino. El sexo femenino, en este caso, corre un riesgo mayor en comparación de las personas que son adultos mayores de sexo masculino, ¿no? Los factores sociales, los factores biológicos, la enfermedad crónica, la pérdida de un ser querido también es muy importante. El nivel socioeconómico en el que se encuentra el paciente, el nivel de pobreza en el que se puede encontrar el paciente. Todos estos factores, y de todas maneras puede ser que falten más, conllevarían al aislamiento de la misma persona, a la pérdida de la independencia, que este paciente necesite de la ayuda de otras personas, que no se pueda valer por sí mismo, que sienta que no se pueda valer también por sí mismo. Conlleva también a la soledad, a estos sentimientos de soledad, a la angustia, ¿no?, en este caso del paciente, de la persona adulta mayor. ¿Y qué síntomas entonces se pueden presentar, ¿no?, en este trastorno, ¿no?, en este trastorno depresivo del adulto mayor? Los dos principales, en este caso, pueden ser el ánimo depresivo, el ánimo deprimido. El paciente pues se siente muy triste, a veces tiende al llanto,
muy constante durante todo el día o en la mayoría de días. Hay una pérdida del placer por realizar las cosas, hay una pérdida del interés por realizar las cosas que anteriormente él sí le gustaba hacer. Por ejemplo, le gustaba regar sus plantitas, le gustaba leer, le gustaba cocinar, le gustaba hacer otras cosas, se bañaba, hacía sus actividades de manera normal y de pronto, poco a poco, esas ganas de hacer las cosas ya se van perdiendo, ¿no? Entonces eso hay que tener bastante en cuenta porque es muy importante. También otros factores, o bueno, otros síntomas, mejor dicho, en este caso son la pérdida del apetito. Puede ser que la persona adulta mayor ya no quiera comer, ya no tenga hambre, o también puede suceder lo contrario, ¿no? Que coma mucho, ¿no? Y por lo tanto hay una subida de peso, hay una subida de peso en este caso, o bueno, la disminución del peso en este caso si es que no tiene mucho apetito, ¿no? Hay también, encontramos también trastornos del sueño. El paciente puede dormir de más, como también puede dormir menos de lo normal, ¿no? En este caso, nosotros podemos darnos cuenta de que esta persona adulta mayor duerme durante todo el día y por lo tanto a veces en la noche ya no duerme, ¿no? Se levanta a la mitad del sueño, ¿no? Entonces todos esos factores es importante observarlo. La pérdida de energía, la disminución de energía por realizar las cosas, ¿no? El adulto mayor puede estar en cama, ya no tener ganas de hacer las cosas. Antes podía hacer sus ejercicios, ahora ya no lo hace. Hay sentimientos también de culpa, en este caso, el paciente o la persona adulta mayor tiene esos sentimientos de culpa, de carga, que ya no sirve para nada o ya es un estorbo. Eso es lo que a veces estas personas adultas mayores manifiestan, ¿no? Y es importante escuchar lo que dicen, ¿no? También otro síntoma es la falta de concentración, quiere leer algo y no lo entiende o a cada rato lo tiene que repetir. Y también un síntoma muy importante son los pensamientos de muerte, ¿no? Que son por toda la sintomatología que este paciente presenta, ¿no? Ya no se siente como antes, ya no puede hacer las cosas de antes, por lo tanto a veces puede conllevar al intento de suicidio, ¿no? Entonces es muy importante estos síntomas que este adulto mayor pueda presentar. Ahora, ¿qué diagnósticos debo tener en cuenta antes de detectar la depresión? ¿No? En primer lugar, el estado de duelo de una persona adulta mayor, por ejemplo, cuando esta persona ha tenido una pérdida de un ser querido, de un familiar, de alguien muy cercano, tiende a tener pues depresión, tiende a estar triste, pero hay que tener en cuenta también el tiempo de duración de este duelo, ¿no? De este estado de duelo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta otras condiciones médicas, ¿no? El paciente puede estar sufriendo una falla en los riñones, una falla pulmonar, una falla cardíaca, una falla en el hígado, que puede cursar con lo que llamamos a veces una encefalopatía, puede cursar con el cáncer, ¿no? Que ataca, ustedes saben, a diversos órganos, entonces hay que tratar de tener en cuenta esos otros diagnósticos, ¿no? Las alteraciones del estado de ánimo también son importantes. En este caso, por ejemplo, un trastorno bipolar. Si bien en el adulto mayor no es muy frecuente que recién a esa edad se diagnostique esa condición, ese trastorno, es importante también tenerlo en cuenta. Otro muy importante, sumamente importante, es la demencia, ¿no? En la demencia, el paciente adulto mayor, la persona adulta mayor, cursa con periodos de olvido por larga data, ¿no? A veces puede cursar pues con irritabilidad, con ciertos cambios en el estado de ánimo que pueden confundirse pues con otras condiciones, que eso hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Esos periodos de olvido que el paciente puede referir o puede manifestar, no acordarse de las personas a veces o de identificarlas, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta eso. Y el uso o abuso de sustancias, en ese caso del alcohol también, puede conllevar a diagnosticar una depresión, ¿no? O solaparse o enmascararse con la depresión. ¿Qué exámenes auxiliares en este caso yo necesitaría, ¿no?
Si yo estoy queriendo pues descartar otro tipo de condición, ¿no? Los exámenes de sangre son muy importantes. Para ello es importante saber la función de la tiroides, de nuestra tiroides, del hígado, del riñón, de la cantidad de vitaminas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? En este caso B12, ácido fólico, vitamina D, cómo están nuestros electrolitos también, ¿no? Especialmente el sodio, las proteínas. Con eso vamos a ver también si el adulto mayor se alimenta de manera adecuada, ¿no? Y bueno, también hay otra hormona que es la paratiroidea que también puede influir en esta sintomatología depresiva del paciente. Una tomografía cerebral es muy importante, es sumamente importante para descartar otra condición médica. Y pruebas o test neurocognitivos, ¿no? Que es importante que sea pues con alguien que sepa de este tema, un especialista. Ahora, ¿cómo manejar la depresión en adultos mayores, no? Es importante tener en cuenta que no necesariamente siempre son las medicaciones, no necesariamente son los fármacos, sino también la psicoterapia, el apoyo social que esta persona puede recibir, los psicofármacos, en este caso los antidepresivos, ¿no? Por al menos hay que ver este efecto por lo menos 2 semanas y luego continuar obviamente con los controles, la estimulación magnética transcranial y la electroconvulsivoterapia, son instancias últimas, pero mayormente tomamos en cuenta, en este caso, la psicoterapia acompañada también con psicofármacos. Pero cabe resaltar de que no necesariamente siempre son el uso de psicofármacos el manejo total de esta depresión en adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nosotros podemos tener en relación a estos casos, ¿no? de adultos que sufren de depresión mayor? Es importante que ellos puedan expresar sus emociones con los familiares o personas cercanas, participar de actividades de integración, caminatas, si le gusta cocinar, que cocine, que haga juegos de mesa con otras personas, que baile, obviamente teniendo en cuenta su estado físico, ¿no? Que realice los ejercicios adecuados, también con una guía adecuada, evitar el consumo de alcohol, tener una buena higiene del sueño, ¿no? Evitar el uso pues de aparatos electrónicos, dormir en un lugar tranquilo, ¿no? Acostarse a sus horas, tratar de organizar bien actividades en las mañanas de manera tal que este adulto mayor pueda descansar de manera adecuada durante la noche y también tomar su medicación indicada, ¿no? Nosotros sabemos que a mayor edad también, bueno, nosotros también probablemente también suframos de diferentes males, ¿no? De diferentes enfermedades, por lo tanto, la medicación es una de las ayudas, uno de los apoyos para poder estar de manera también saludable, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y en manera de conclusiones, la importancia de este tema que hemos querido transmitirles son los siguientes. La depresión en adultos mayores es un reto para el clínico, así como un problema importante de salud pública. Los factores sociales y demográficos asociados a depresión del adulto mayor son el sexo femenino, edad mayor o igual a 75 años, el lugar de residencia, no contar con una instrucción, encontrarse en un nivel socioeconómico de pobreza. Un adecuado reconocimiento y tratamiento es de suma importancia en la atención primaria también. La depresión en adultos mayores tiende a presentarse con mayor frecuencia acompañado de otras enfermedades crónicas con mayores recaídas también. Y un diagnóstico y tratamiento oportuno son importantes para mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento y prevenir el suicidio en estas personas adultas mayores, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información les haya sido de ayuda y esperemos contar con su presencia en alguna otra oportunidad. Gracias.